Jorge Alfredo, buenas noches. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de... Hace más de 40 años, en septiembre de 1982, Miami vivía uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Las ambulancias recorrían la ciudad día y noche. Los noticieros abrían cada mañana con nuevas escenas del crimen. Los hospitales improvisaban espacios adicionales para atender víctimas de tiroteos. Y los forenses trabajaban a un ritmo que jamás habían experimentado. La prensa ya tenía un nombre para aquel fenómeno. La guerra de la cocaína, pero detrás del dinero, la sangre y el terror, existía una figura que comenzaba a convertirse en una leyenda. Una mujer nacida en Colombia. Una mujer que operaba en un mundo dominado por hombres. Una mujer cuyo nombre provocaba silencio incluso entre criminales experimentados. Ana Griselda Blanco Restrepo. La madrina. La viuda negra. La reina de la cocaína. Y, según numerosos investigadores, una de las arquitectas del narcotráfico moderno mucho antes de que el mundo conociera a otros grandes capos colombianos. ¿Cómo logró una mujer proveniente de los barrios más pobres de Medellín construir un imperio criminal que se extendió desde Colombia hasta las calles de Nueva York y Miami? ¿Cómo consiguió mantenerse en el poder dentro de organizaciones donde la traición podía costar la vida? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿fue Griselda Blanco una simple narcotraficante o una de las personas que ayudaron a transformar para siempre la violencia del crimen organizado en Estados Unidos? Para entenderlo, debemos regresar varias décadas atrás, mucho antes de las mansiones, mucho antes de los millones de dólares, mucho antes de los titulares internacionales. Debemos volver a una ciudad que todavía no imaginaba el monstruo que estaba ayudando a crear. Medellín, Colombia. 15 de febrero de 1943. Ana Griselda Blanco Restrepo nace en Cartagena. Pero siendo aún una niña se traslada junto a su madre, Ana Lucía Restrepo, hacia Medellín. La ciudad atravesaba profundas desigualdades sociales. Barrios enteros crecían sin servicios básicos. Miles de familias sobrevivían en condiciones extremas. Y la delincuencia común formaba parte de la vida cotidiana de numerosos sectores urbanos. Diversos testimonios y biografías describen una infancia marcada por la pobreza y la violencia, aunque algunos episodios concretos atribuidos a aquellos años siguen siendo objeto de debate entre investigadores debido a la falta de documentación verificable. Lo que sí resulta indiscutible es que Griselda comprendió muy pronto una regla que marcaría toda su existencia. El dinero otorgaba poder, pero el miedo otorgaba control. Mientras otros soñaban con abandonar la miseria mediante trabajos tradicionales, ella observaba otro camino, uno clandestino, uno peligroso, uno que apenas comenzaba a desarrollarse en Colombia. Durante las décadas de 1950 y 1960, las rutas de contrabando crecían silenciosamente. Nuevos contactos aparecían, nuevos mercados se abrían en Estados Unidos. Y la cocaína, todavía lejos del fenómeno global que llegaría después, empezaba a convertirse en un negocio extraordinariamente rentable. Griselda entendió aquella oportunidad antes que muchos otros. Aprendió sistemas de distribución, estudió las rutas internacionales, construyó relaciones estratégicas y tomó una decisión radical. No trabajaría para nadie. Construiría su propio imperio. Años más tarde, múltiples investigaciones la vincularían con estructuras que posteriormente formarían parte del entorno criminal conocido internacionalmente como el Cártel de Medellín, aunque la organización como tal aún no existía en la forma en que el mundo la conocería durante los años 80. Ella ya estaba operando. Ya estaba generando millones. Ya estaba enviando cargamentos hacia territorio estadounidense. Y lo hacía cuando muchos de los nombres que luego dominarían los titulares todavía no habían alcanzado la fama internacional. Pero su verdadera transformación no ocurriría en Colombia. Ocurriría en Estados Unidos. En una ciudad donde el lujo convivía con el crimen, donde el dinero llegaba más rápido de lo que podía contarse, y donde una mujer colombiana estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Nueva York. El lugar donde nació la madrina de la cocaína, y donde comenzó una historia que terminaría sembrando el terror en las calles de Miami. Porque la pregunta no era cuánto dinero podía ganar. La verdadera pregunta era mucho más perturbadora.
¿Qué sucede cuando una persona descubre que el miedo puede convertirse en el negocio más rentable del mundo? A finales de los años 60, las luces de Nueva York brillaban como una promesa para millones de inmigrantes. Pero para Griselda Blanco, aquellas avenidas representaban algo completamente distinto. Una oportunidad. Una oportunidad que muy pocos habían sido capaces de ver. Mientras otros buscaban empleo o una vida tranquila, ella estudiaba el movimiento de las mercancías, los barrios latinos y las rutas que conectaban Estados Unidos con Sudamérica. La ciudad respiraba de día y rugía de noche. Sirenas, bocinas, música salsa escapando de pequeños apartamentos en Queens y Brooklyn. Y en medio de aquel caos urbano, Griselda comenzaba a construir silenciosamente una red criminal. Su primera gran innovación fue tan simple como perturbadora: utilizar mujeres como correos humanos. Las autoridades de la época concentraban gran parte de sus controles en hombres jóvenes que viajaban solos. Ella entendió aquella debilidad inmediatamente. Según investigaciones posteriores, comenzó a organizar sistemas de transporte utilizando ropa modificada y compartimentos ocultos para introducir pequeñas cantidades de cocaína en territorio estadounidense. Cantidades pequeñas, pero constantes, suficientes para crear una base sólida sin atraer demasiada atención. Y funcionó. Mientras otros traficantes intentaban mover enormes cargamentos y terminaban arrestados, Griselda prefería crecer lentamente. Construir clientes, generar confianza y reinvertir cada dólar. A comienzos de los años 70, la demanda de cocaína en ciertas zonas de Nueva York aumentaba rápidamente. El negocio dejaba de ser marginal. Las ganancias comenzaban a multiplicarse, y Griselda comprendió que había llegado el momento de expandirse. Pero entonces tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios socios. No quería trabajar bajo las órdenes de ningún hombre. No aceptaría jefes, no compartiría el control de sus operaciones. Quería construir algo completamente suyo. Aquella ambición generó conflictos inmediatos. Algunos traficantes locales consideraban imposible que una mujer dirigiera operaciones internacionales. La subestimaron y cometieron un error que muchos pagarían caro en los años siguientes. Porque Griselda no solo entendía el negocio, también comprendía la psicología del poder. Sabía cuándo negociar, cuándo desaparecer, y cuándo actuar con una frialdad que desconcertaba incluso a criminales experimentados. Mientras tanto, los investigadores estadounidenses comenzaban a notar algo extraño. Pequeñas redes de distribución aparentemente independientes estaban conectadas por un mismo patrón logístico. Los métodos de ocultamiento coincidían, los contactos se repetían, y el dinero terminaba circulando por los mismos canales. Pero había un problema. Nadie lograba identificar claramente a la persona que coordinaba todo aquello. El nombre de Griselda apenas aparecía en algunos informes aislados, una sombra, un rumor, una presencia difícil de demostrar. Y esa invisibilidad le permitió dar el siguiente paso. Uno mucho más ambicioso: construir una ruta directa entre Colombia y Estados Unidos. Una operación que años después sería considerada una de las bases del futuro poder del narcotráfico colombiano. Sin embargo, el crecimiento traería nuevos enemigos, competidores, socios desconfiados y traiciones internas. Porque cuanto más dinero entraba en juego, más peligrosa se volvía la lealtad. Y Griselda estaba a punto de demostrar que no permitiría que nadie amenazara lo que había construido. La pregunta era inquietante. ¿Qué ocurría cuando una mujer decidida a controlar un imperio criminal comprendía que el miedo podía ser más efectivo que cualquier negociación? La respuesta cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en Estados Unidos. A principios de los años 70, el mundo del crimen organizado tenía reglas muy claras. Los hombres mandaban, los hombres negociaban, los hombres decidían quién vivía y quién desaparecía. Pero en los barrios donde operaba Griselda Blanco, aquellas reglas comenzaban a romperse, y muchos aún no lo entendían. Nueva York seguía creciendo. Los clubes nocturnos permanecían abiertos hasta el amanecer. Las luces de Times Square iluminaban una ciudad que nunca dormía. Pero lejos de los turistas y los rascacielos, una economía clandestina movía millones de dólares cada semana. La cocaína empezaba a dejar de ser una droga exclusiva para ciertos círculos adinerados. La demanda aumentaba, y alguien debía controlar ese nuevo mercado. Griselda quería ese control. No aceptaba intermediarios, no compartía decisiones estratégicas, y según múltiples investigaciones posteriores,
Comenzó a construir una estructura propia con familiares, personas de confianza y operadores leales únicamente a ella. Era una estrategia inusual para la época. Mientras otros traficantes dependían de alianzas cambiantes, Griselda apostaba por círculos cerrados. La lealtad absoluta, o ninguna lealtad. Aquello le permitió tomar decisiones con rapidez, pero también creó enemigos. Y el primer conflicto importante no tardó en llegar. Algunos socios cuestionaban sus métodos. Otros desconfiaban de que una mujer dirigiera operaciones internacionales. Las reuniones se volvieron tensas, los acuerdos comenzaron a romperse, y la violencia apareció como una posibilidad inevitable. Los expedientes judiciales y testimonios posteriores describen un patrón que se repetiría durante años. Cuando alguien amenazaba su estructura, desaparecía de su entorno. Cuando un aliado dejaba de ser útil, era reemplazado inmediatamente. La organización seguía funcionando, siempre avanzando, siempre creciendo. Mientras tanto, otra transformación ocurría silenciosamente. Griselda comenzó a invertir enormes cantidades de dinero en métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados. Diseñó talleres clandestinos para modificar prendas femeninas con compartimentos secretos, corsés, ropa interior adaptada, chaquetas especiales, elementos que permitían transportar drogas sin despertar sospechas. Aquella innovación cambiaría temporalmente la manera en que operaban numerosas redes criminales. Los investigadores federales tardaron años en comprender completamente el sistema, y cuando finalmente lo hicieron, la estructura ya se había expandido considerablemente. Pero el dinero traía nuevas ambiciones. Griselda ya no pensaba únicamente en Nueva York, miraba hacia el sur, hacia una ciudad donde el lujo, la música y el turismo ocultaban un mercado inmenso y prácticamente inexplorado. Miami, la puerta de entrada a América Latina. El lugar donde millones de dólares podían moverse con una velocidad imposible de imaginar. Sin embargo, conquistar aquella ciudad significaba enfrentarse a competidores mucho más violentos. Hombres armados, organizaciones establecidas y grupos que no estaban dispuestos a ceder territorio. Muchos creyeron que aquella mujer colombiana desaparecería rápidamente, que no sobreviviría, que regresaría a Nueva York derrotada. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Porque en Miami, Griselda Blanco no solo construiría un imperio, construiría una leyenda. Y también una reputación tan aterradora, que décadas después seguiría siendo estudiada por historiadores y agentes federales. La pregunta ya no era si lograría entrar en el negocio. La verdadera pregunta era mucho más inquietante. ¿Cuánto estaba dispuesta a hacer para quedarse con él? La respuesta convertiría a Miami en uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos durante los años siguientes. La madrugada del 12 de julio de 1978. El calor húmedo cubría las calles de Miami incluso antes del amanecer. Los neones de los clubes nocturnos seguían encendidos. Los puertos trabajaban sin descanso. Miles de turistas llegaban cada semana. Y, oculto detrás de aquella imagen paradisíaca, comenzaba a crecer uno de los negocios criminales más lucrativos de la historia moderna. Fue en ese escenario donde Griselda Blanco tomó una decisión que cambiaría su destino. Abandonó parcialmente sus operaciones en Nueva York y trasladó el centro de su imperio hacia Florida. No era una elección improvisada. Miami representaba la puerta natural entre Sudamérica y Estados Unidos. Los vuelos eran constantes. Los barcos comerciales llegaban diariamente. Y las autoridades todavía no comprendían la magnitud del fenómeno que estaban haciendo. Mientras otros traficantes competían por pequeñas zonas de distribución, Griselda pensaba a otra escala. Quería controlar rutas completas, desde Colombia hasta las calles estadounidenses, sin intermediarios, sin depender de organizaciones rivales. Y para lograrlo, comenzó a construir una estructura mucho más agresiva. Compró propiedades utilizando nombres de terceros, estableció casas seguras en distintos barrios, organizó sistemas de transporte independientes y exigió lealtad absoluta a quienes trabajaban para ella. Pero el crecimiento acelerado trajo un problema inevitable. Miami ya tenía dueños, traficantes cubanos, bandas locales, organizaciones que no estaban dispuestas a compartir territorios ni clientes. Las reuniones clandestinas dejaron de ser negociaciones. Ahora eran advertencias, amenazas, ultimátums. Los conflictos comenzaron a multiplicarse. Y entonces apareció una táctica que años después sería asociada con la violencia del narcotráfico en Florida. Los ataques ejecutados desde motocicletas. 2 hombres, un conductor, un tirador, unos pocos segundos.
y la desaparición inmediata entre el tráfico urbano. La movilidad era perfecta. La identificación casi imposible. Las autoridades tardaban minutos en reaccionar. Los responsables ya estaban lejos. Investigadores posteriores vincularon este método con grupos relacionados con Griselda, aunque la atribución exacta de determinados hechos sigue siendo objeto de debate en algunos casos. Lo que nadie discute es el impacto que aquella estrategia tuvo sobre el crimen organizado estadounidense. La violencia adquirió una nueva velocidad, una nueva precisión y un nuevo nivel de terror. Mientras tanto, el dinero fluía como nunca antes. Las ganancias semanales alcanzaban cifras extraordinarias. Los cargamentos aumentaban. Las redes de distribución se expandían por distintos estados. Y Griselda comenzaba a recibir un apodo que recorrería ambos continentes: la madrina de la cocaína. Pero el poder absoluto siempre produce enemigos. Algunos antiguos aliados reclamaban mayores beneficios, otros sospechaban que estaban siendo desplazados. Y varios competidores comenzaron a organizar respuestas violentas. La ciudad cambió rápidamente. Los periódicos locales abrían con noticias de asesinatos casi cada mañana. Los empresarios instalaban sistemas de seguridad adicionales. Los restaurantes cerraban más temprano. Y la policía comprendió que enfrentaba algo completamente diferente a las organizaciones criminales tradicionales. No estaban persiguiendo simples traficantes. Estaban observando el nacimiento de un imperio. Uno dirigido por una mujer que entendía el negocio, la logística y el miedo como muy pocos en aquella época. Pero lo más perturbador aún estaba por llegar, porque a comienzos de los años 80, la guerra por la cocaína convertiría las calles de Miami en un auténtico campo de batalla. Y Griselda Blanco ocuparía el centro de aquella tormenta. La pregunta era aterradora. Cuando el dinero deja de importar y el control se convierte en una obsesión, ¿existe algún límite que una persona no esté dispuesta a cruzar? El 11 de julio de 1979, agentes policiales llegaron a una escena que parecía salida de una zona de guerra. El estacionamiento del centro comercial Dadeland Mall, al sur de Miami, estaba cubierto de cristales rotos y casquillos de escopeta. 2 hombres yacían muertos dentro de un automóvil. Los atacantes habían actuado con una precisión aterradora. Llegaron en cuestión de segundos, dispararon y desaparecieron entre el tráfico. El episodio, conocido como la masacre de Dadeland, marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Los investigadores relacionaron el ataque con conflictos entre redes dedicadas al tráfico de cocaína, y el nombre de Griselda Blanco comenzó a aparecer con más frecuencia en los informes federales. Por primera vez, las autoridades entendieron que Miami ya no enfrentaba delincuencia convencional. La ciudad estaba entrando en una guerra. Y aquella guerra tenía reglas completamente nuevas. Las noches cambiaron. El sonido de las olas en South Beach empezó a mezclarse con sirenas, helicópteros y transmisiones policiales ininterrumpidas. Los hospitales recibían víctimas de tiroteos casi a diario. Los forenses trabajaban jornadas interminables. Los periódicos dedicaban páginas enteras a asesinatos relacionados con la cocaína. La población observaba con incredulidad cómo la violencia se instalaba en lugares que, pocos años antes, eran destinos turísticos tranquilos. Mientras tanto, Griselda fortalecía su organización. Ya no dependía únicamente de contactos colombianos. Había creado una estructura propia de distribuidores, transportistas, testaferros y sicarios. Cada integrante conocía solo una pequeña parte de la operación. Si uno caía, el resto continuaba funcionando. Era un sistema diseñado para sobrevivir, y funcionaba. Pero la innovación más inquietante seguía siendo el uso sistemático de motocicletas en ataques selectivos. 2 personas. Una máquina veloz, calles congestionadas. Y apenas unos segundos para ejecutar el plan. La táctica complicaba enormemente las investigaciones. Los testigos apenas podían describir lo ocurrido. Las matrículas desaparecían. Los responsables se esfumaban antes de la llegada de la policía. Décadas después, numerosos expertos seguirían considerando aquel método como una de las transformaciones más significativas en la violencia asociada al narcotráfico urbano. Sin embargo, el verdadero poder de Griselda no provenía únicamente del miedo, provenía del dinero. A comienzos de los años 80, la cocaína generaba beneficios multimillonarios. El consumo aumentaba en discotecas exclusivas, barrios acomodados y grandes ciudades estadounidenses. Cada nueva ruta significaba millones adicionales, y cada millón atraía nuevos enemigos.
Las disputas internas comenzaron a multiplicarse. Antiguos aliados exigían mayor participación. Competidores intentaban ocupar territorios estratégicos. Las lealtades cambiaban con una rapidez brutal. En ese ambiente, la confianza tenía fecha de vencimiento. Y Griselda actuaba en consecuencia. Movía constantemente sus residencias. Cambiaba vehículos. Utilizaba intermediarios para transmitir órdenes. Reducía al mínimo las reuniones presenciales. Comprendía que cuanto más visible fuera, más vulnerable se volvería. Pero existía un problema que ni siquiera ella podía controlar. La violencia había alcanzado tal magnitud que el gobierno federal empezó a movilizar recursos extraordinarios. Agentes de distintas agencias comenzaron a compartir información. Los investigadores conectaban asesinatos aparentemente aislados. Los periodistas hablaban de una auténtica epidemia criminal. Y una pregunta empezaba a repetirse en cada despacho policial de Florida. ¿Quién estaba realmente detrás del caos que consumía Miami? La respuesta conduciría directamente hacia una mujer colombiana que había construido un imperio desde las sombras y cuya siguiente decisión provocaría una persecución nacional sin precedentes. Porque cuando el poder alcanza su punto más alto, el primer paso hacia la caída suele comenzar en silencio. A comienzos de 1984, la violencia en Miami había alcanzado un nivel insostenible. Las estadísticas de homicidios seguían aumentando. Las portadas de los periódicos hablaban de la capital mundial de la cocaína, y las agencias federales comprendieron que ya no podían investigar cada asesinato por separado. Todos parecían formar parte de un mismo rompecabezas. En una oficina de la DEA, decenas de fotografías cubrían una pared completa. Mapas, direcciones, números telefónicos, nombres escritos con marcador rojo, líneas que unían personas aparentemente sin relación. Cada nueva evidencia apuntaba hacia una misma organización, pero había un problema. Nadie lograba identificar con certeza a quién daba las órdenes. Los investigadores encontraban distribuidores, transportistas, lavadores de dinero, sicarios, pero el nombre que aparecía repetidamente nunca estaba acompañado de una fotografía reciente. Griselda Blanco. Era como perseguir un fantasma. Mientras tanto, ella ya sospechaba que el cerco comenzaba a cerrarse. Abandonó varias propiedades. Canceló reuniones presenciales. Ordenó que los mensajes importantes se transmitieran únicamente mediante personas de absoluta confianza. Cada integrante de su organización conocía únicamente la parte necesaria para cumplir su trabajo. Si alguien era detenido, difícilmente podía revelar toda la estructura. Aquella compartimentación frustraba una y otra vez las investigaciones. Sin embargo, el dinero comenzaba a dejar huellas. Los agentes federales detectaron movimientos financieros inusuales, compras de propiedades, vehículos registrados a nombre de terceros, empresas utilizadas como fachada. Cada documento aislado parecía insignificante, pero juntos comenzaban a mostrar la dimensión real del imperio. Entonces apareció el factor que más temen las organizaciones criminales: los informantes. Algunos detenidos empezaron a colaborar con las autoridades buscando reducir sus condenas. Otros proporcionaron nombres, lugares, fechas, rutinas. Por primera vez, la DEA consiguió reconstruir parte del funcionamiento interno de la red. Los investigadores descubrieron que Griselda cambiaba constantemente de residencia, utilizaba vehículos distintos y evitaba permanecer demasiado tiempo en una misma ciudad. Era extremadamente disciplinada, pero incluso la mejor estrategia tiene puntos débiles. Cada vez que la organización crecía, necesitaba incorporar nuevas personas. Y cada nuevo integrante aumentaba el riesgo de cometer errores. Uno de esos errores ocurrió cuando varios miembros del grupo comenzaron a llamar la atención por su estilo de vida. Automóviles de lujo, joyas costosas, gastos imposibles de justificar. Aquello facilitó nuevas órdenes de vigilancia. Poco a poco, las piezas empezaban a encajar. Mientras la DEA avanzaba, Griselda tomó una decisión desesperada. Abandonó Florida. Comenzó a desplazarse entre distintos estados utilizando identidades falsas y una red de casas seguras. Creía que la distancia le daría tiempo para reorganizarse. Pero el efecto fue el contrario. Cada movimiento dejaba un nuevo rastro, y cada rastro acercaba más a los investigadores. Durante meses, agentes federales trabajaron junto a otras agencias para seguir esas pistas. No buscaban únicamente una captura. Querían desmantelar por completo una organización que había contribuido a convertir a Miami en uno de los lugares más violentos de Estados Unidos.
Finalmente, el 17 de febrero de 1985, la búsqueda terminó. Tras meses de vigilancia e inteligencia, agentes de la DEA localizaron a Griselda Blanco en una vivienda de Irvine, California. El operativo fue rápido, sin persecuciones, sin disparos, sin enfrentamientos. Cuando los agentes entraron, la mujer que durante años había sido considerada una de las narcotraficantes más peligrosas del continente quedó bajo custodia. La noticia recorrió Estados Unidos en cuestión de horas. Los periódicos hablaron de la caída de la llamada madrina de la cocaína. Muchos pensaron que aquella captura marcaría el final de su historia. Pero estaban equivocados. Porque, incluso tras las rejas, Griselda Blanco seguiría ejerciendo influencia, y las acusaciones que vendrían después revelarían que su legado era mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. La pregunta ahora era inevitable. ¿Podía una prisión detener a una mujer que había construido un imperio basado en el miedo? Finalmente, Griselda Blanco fue asesinada el 3 de septiembre de 2012 en la ciudad de Medellín, Colombia. La narcotraficante, conocida como la Viuda Negra, tenía 69 años y murió tras recibir 2 disparos en la cabeza por parte de sicarios en motocicleta mientras salía de una carnicería.